Hola, ¿cómo andan? Soy Pili y esto es Lo Simple de la Biomecánica. Hoy vamos al tema que nos incumbe, el raíz en conjunto, capítulo 1 del tomo 3 del Kapanji, y vamos a hablar un poquito sobre la evolución de la columna humana. El ser humano es un vertebrado, hoy en día, ¿sí? Producto final de una larga evolución que comenzó desde un pez, ¿sí? Que luego pasó a ser un mono y por último se transformó en un humano. Importante saber que nuestro aparato locomotor deriva de un modelo ancestral llamado Crossopterygii, ¿sí? Que era un animal de 4 extremidades con una cola, que es un eslabón entre un pez, ¿sí? Y un reptil. No fue de un día para el otro que salió, ¿sí? Del agua y empezó a caminar, no, sino que vivían en aguas poco profundas estos animales, ¿sí? Que se podían arrastrar entre el barro, y las aletas empezaron a evolucionar a formar patas. De aletas se transformaron en patas, ¿sí? Y empezaron a desarrollar pulmones primitivos, ya que al no estar tan profundamente en el mar, necesitaban respirar aire. A partir de esta evolución, ¿sí? Nuestra columna empezó a adquirir diferentes formas, ¿sí? Cambios claves que se encuentran en el libro del Kapanji como una breve introducción es que la cola empieza a desaparecer y y empieza a aparecer la bipedestación, ¿sí? O sea, éramos un pececito que luego empezó a ser un reptil que caminaba en 4 patas, luego estos monos de cuadrupedia pasaron a bipedestarse y luego comenzó a aparecer el humano, ¿sí? En bipedestación. El raquis humano es el eje del cuerpo, ¿sí? Está formado por varias vértebras apiladas, móviles entre sí, que sostienen al cuerpo y protegen a la médula espinal. Es importante observar, ¿sí? Que son huesos pequeños, ¿sí? Que tienen poca movilidad entre sí, pero generan una amplia movilidad en conjunto, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ir hablando un poquito sobre esto. Función importante de la médula, ¿sí? A través de este raquis, o sea, dentro de este raquis, nosotros tenemos la médula espinal. La médula espinal actúa como un cable de información. Un cable de información donde la información externa ingresa, ¿sí? A través de nervios hacia la médula y lleva esta información al cerebro. El cerebro la recibe y manda otro tipo de información eferente, ¿sí? Hacia las extremidades. Bueno, Kapanji habla también un poquito de la comparación, ¿sí? De nosotros con los monos, los seres humanos con los monos, en donde ellos utilizaban la bipedestación solamente a veces, ¿sí? Cuando agarraban alguna fruta, casi siempre caminaban en cuadrupedia, por lo tanto su columna estructural es distinta a la nuestra. Nosotros, en cambio, usamos siempre la bipedestación. Nunca caminamos en cuadrupedia, solamente cuando somos bebés y estamos aprendiendo a caminar en el gateo, ¿sí? Por lo tanto, nuestra columna adoptó una forma especial y adoptó diferentes curvaturas. También la pelvis cambia, ¿sí? A lo largo de la evolución, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo se sostiene nuestro raquis? Bueno, para entender esto, nosotros tenemos que saber que nuestra columna vertebral es rígida y flexible a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que es rígida porque es rígida porque sostiene justamente mucha carga axial constantemente, ¿sí? Sostiene todo nuestro cuerpo y es flexible porque podemos generar diferentes movimientos en diferentes planos, ¿sí? Bueno, acá dice un poquito de la introducción de la columna, ¿sí? Es eje mantenido del cuerpo, el recorrido anatómico que va desde el sacro hasta la cabeza. Siempre, siempre tenemos que inspeccionarla desde posterior, porque es donde nosotros la podemos observar, ya que anterior tenemos toda la caja torácica. Las funciones mecánicas, como recién las nombramos, es rígido y flexible a la vez,
¿sí? Actúa como un mástil vertical, que ahora vamos a ver esa asociación, y a principio de este video yo les conté que la columna vertebral está formada por múltiples piezas pequeñas superpuestas entre sí, que esto le otorga la capacidad de generar una amplitud general, ¿sí? Cada pequeño movimiento de cada vértebra genera un amplio movimiento. Importante saber cómo es la composición de nuestra columna vertebral. 35 vértebras, 7 cervicales, como observamos acá, ¿sí? 12 torácicas o dorsales, como observamos acá, 5 lumbares, 5 sacras fusionadas entre sí y entre 4 y 6 coxigias, generalmente fusionadas, casi siempre, y podemos decir que estas coxigias son un resabio que nos quedó de nuestros antepasados de una cola que tuvimos en algún momento, ¿sí? Bueno, acá Capangi habla sobre una analogía del mástil, ¿sí? El raquis es como un mástil de barco, en donde la pelvis sería el barco, ¿sí? En donde esto sería el mástil, ¿sí? Esta maderita derecha hacia arriba sería el mástil. Y todas estas soguitas y banderas, ¿sí? Serían los músculos y los ligamentos que estabilizan al barco. Por eso podemos generar esta analogía. Justamente acá hablábamos sobre maromas, ¿sí? Que son estas sogas que tiene el barco, ¿sí? Que serían todos nuestros ligamentos que sostienen toda nuestra columna vertebral. Bueno, una posición simétrica que tenemos que tener, que es la posición ideal, ¿sí? de todo ser humano, es cuando estamos de pie. Cuando estamos de pie en posición anatómica tenemos que estar equilibrados, ¿sí? La columna se mantiene recta gracias a las tensiones iguales de ambos lados. Por ejemplo, en este barco, si tironeo más de este lado, ¿sí? Como que se inclinaría para allá y ya. La pelvis estaría inclinada, por lo tanto, ya no sería lo suficientemente estable y seguro el barco como antes, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en una carga unilateral, cuando nosotros nos paramos en un pie, ¿sí? Empieza a haber compensaciones. ¿Para qué? Para que justamente nosotros no perdamos el equilibrio. ¿Cómo son esas compensaciones? Bueno, los músculos empiezan a ajustarse automáticamente y generamos una curvatura diferente, ¿sí? Un posicionamiento de las vértebras diferente para sostener, mm, linear la mirada y para sostener este equilibrio que necesitamos. Bueno, todo esto está controlado por el sistema nervioso. ¿Cómo una columna de huesos puede proteger nuestro sistema más valioso? El raquis es mucho más que una estructura de soporte, sino que protege a nuestra médula espinal. ¿Dónde está el raquis según el nivel del cuerpo? Bueno, acá Capangi nos presenta una imagen en donde nosotros podemos comprender dónde se ubica nuestra columna, nuestras vértebras, según la zona. Por ejemplo, en el corte A tenemos la zona cervical, en el tercio central del cuello se ubica exactamente acá, ¿sí? Exactamente ahí se ubica la vértebra. En cambio, en el corte B, que sería este, ¿sí? La parte más torácica o dorsal, está desplazada hacia atrás la vértebra. En el corte C, o en la parte lumbar, está totalmente centralizada. Todo esto tiene que ver con la funcionalidad y la estructura que se encuentra en cada lado. Por ejemplo, en la parte del cuello tenemos que sostener a todo el cráneo. Por lo tanto, necesitamos que esté centrada, ¿sí? Para que no pierda el equilibrio. En cambio, en la parte torácica o más dorsal, ¿sí? Tenemos el corazón, el mediastino, los pulmones. Todo esto empuja hacia atrás la vértebra. ¿Ven? Entonces, esta parte es amplia para que ingrese el corazón, los pulmones, etc. Y la zona lumbar, fíjense que está más central y es más grande la vértebra, justamente porque acá soportamos todo el peso del cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, las vértebras tienen que ser más grandes para poder soportar todo lo que viene arriba. Fíjense cómo las estructuras más chiquitas
¿sí? Son las más superiores, porque no hay tanto peso que soportar. Y a medida que va bajando, va aumentando el grosor y el tamaño del cuerpo vertebral. Bueno, esto es lo mismo que hoy hablamos, ¿sí? Protege al canal raquídeo, que está alojado el bulbo raquídeo y la médula espinal. Y bueno, Kabanji nos ofrece un simbólico de esto, o sea, si siempre hay o no hay armonía de el raquis, y a veces no hay armonía. ¿Por qué? Porque pueden suceder cosas. O sea, lo ideal es que no sucedan cosas en el raquis, pero a veces, por ejemplo, puede haber una hernia discal que compacta, o perdón, que interrumpa un nervio, ¿sí? Y genere algún tipo de patología que más adelante lo vamos a ver. Bueno, sacro y coxis. El sacro, como hoy dijimos, son 5 vértebras fusionadas que forman la pelvis, ¿sí? El coxis es un vestigio evolutivo que hoy dijimos que era un resabio de la cola de nuestros antepasados. Y importante acá, para recordar que por debajo de L2, ¿sí? Tenemos el filium terminal, que no puse una imagen, pero luego lo vamos a ver. Em, que nada, que no tiene función nerviosa. Es como la última parte de la médula espinal. Muchas gracias. Esto es lo simple de la biomecánica. Los espero en el próximo video. Y nada, si tienen ganas, si les gustó, si les sirvió, suscríbanse. Nos vemos pronto.